viniste a habitar. Te adoro a ti, Señor. El eterno Rey, con sublime amor, hoy gobierna. Querida familia, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que Dios les esté bendiciendo y sustentando en todas las cosas. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Y bueno, gracias a todas las personitas que han estado acompañándonos a lo largo de estos 3 días de consagración del mes de julio. Iniciamos el día martes hablando de esta temática tras las pisadas de Jesús. Hoy estaremos concluyendo como les habíamos anticipado y por supuesto vamos a estar colocando en las manos de Dios no solamente lo que resta de este mes de julio, sino también esta segunda parte del 2024. Por favor, déjennos allí su mensajito para saber que están del otro lado, acompañándonos en estos tiempos. Y bueno, nuevamente gracias a todos los que han estado muy juiciosos, muy conectaditos a lo largo de estos 3 días. Tras las pisadas de Jesús. De eso hemos estado hablando y vamos a concluir en el día de hoy. Y recordemos algo en lo que hemos hecho mucho énfasis. Y es que en Cristo nosotros tenemos una nueva vida. No es la misma vida de antes remendada. No es la misma vida de antes con algunas mejoras, con algunos cambiecitos. Es una nueva vida lo que nosotros tenemos en Él. Y esto significa que ya no deberíamos conformarnos o resignarnos a vivir conforme a los impulsos de nuestra antigua naturaleza, a los deseos de nuestra propia carne. Por medio de Él, nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Él vino a nuestra vida, salió a nuestro encuentro para marcar un antes y un después en cada uno de nosotros. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23, el apóstol Pedro nos dice, la respuesta a esa nueva vida es que ustedes sigan el ejemplo de Jesús, es que ustedes sigan las pisadas de Jesús. Ahora, quiero recordar algo que también hemos reiterado en varias oportunidades, y es que el seguir las pisadas de Jesús no es algo que podamos hacer por iniciativa propia. No es algo que podamos hacer únicamente a base de fuerza de voluntad o a partir de buenas intenciones nada más. Necesitamos permanecer en Él, depender de Él. Necesitamos de su presencia en nuestra vida, que Él viva su vida a través de nosotros. Necesitamos que Él nos capacite, que Él nos implemente para poder estar allí siguiendo atentamente sus pisadas. Algo muy importante que también hemos recordado a lo largo de estos días es que el Señor no nos enseñó únicamente a través de mensajes bonitos, no nos enseñó únicamente a través de historias o de palabras solamente, sino que lo hizo ante todo con su propia vida, con su propio testimonio, con su propio ejemplo, marcando una ruta, marcando un camino que ustedes y yo estamos llamados a seguir. Y quiero que releamos nuestro pasaje bandera, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice la Biblia, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, escribía el apóstol Pedro. Dice, el cual, hablando de Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían
no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí podemos ver nosotros tres estaciones, tres parámetros que el Señor nos deja para que sigamos su ejemplo, como dice el apóstol Pedro. Los días anteriores ya nos ocupamos de los dos primeros puntos y estuvimos hablando acerca de la importancia el primer día, el día martes, de desechar la mentira, de deshacernos de cualquier expresión de engaño. Sin duda, la mentira es algo inherente al ser humano. Nuestro corazón es engañoso, es una fábrica continua, constante de mentiras de todo tipo. Pero el Señor dice, desechen la mentira. Sigan mi ejemplo, no sea yo engaño en mi boca, dice el Señor. Desechen la mentira en cualquiera de sus expresiones. Recuerden que hay muchas expresiones de la mentira, pero un solo origen, un solo Padre, que no es el nuestro. Nosotros no somos hijos del Padre de mentira, sino hijos de un Dios de verdad. Y el día de ayer estuvimos hablando del segundo punto, igualmente importante, en donde decíamos que el Señor no respondía maldición con maldición. Estamos llamados a bendecir a nuestros enemigos, a orar por ellos, a rogar por ellos, a pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos. Ese fue el ejemplo que nos dejó el Señor. A no tomar ese vaso amargo que las personas nos ofrecen, como aquel vinagre que le ofrecieron también al Señor estando en la cruz. Y el día de hoy vamos a finalizar hablando del tercer punto. Dice allí el apóstol Pedro que cuando el Señor padeció, no amenazó, sino que encomendó su causa al que juzga justamente, al juez justo. De eso vamos a hablar entonces en esta mañana, finalizando con esta jornada de consagración. Cuando Él padeció, no amenazaba. Esto también hace parte de nuestra naturaleza, ¿se dan cuenta? Somos muy propensos a esto. Probablemente a usted lo han amenazado de alguna manera y muy seguramente usted también lo ha hecho con otras personas. Eso también está aquí muy metido en nuestro corazón. Y necesitamos entender que en este mundo nosotros vamos a enfrentar todo tipo de padecimientos y de aflicciones, como bien lo anticipó el Señor Jesús. Y este tipo de situaciones que nosotros enfrentamos a diario, que tal vez no quisiéramos enfrentar, pero que son pasos obligados en el camino de la vida, este tipo de situaciones van a dejar al descubierto nuestra alma, van a dejar al descubierto nuestro corazón, nuestras intenciones, pero especialmente los padecimientos y las aflicciones van a demostrar qué tanto hay de Dios en nosotros, qué tanto conocemos a Dios, qué tanto hay de su palabra en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. A veces llegan este tipo de momentos y estos momentos nos delatan. Estos momentos nos dejan sin piso, porque descubren por completo lo que llevamos por dentro y nos recuerdan qué tanto o qué tan poco hay de Dios en nosotros. Hay muchas personas que frente a la aflicción, frente a los padecimientos, responden con amenazas, tratando de ejercer control sobre otros, demostrando su miedo, su inseguridad, su fragilidad cuando se sienten atacados o cuando se sienten vulnerables. Lo primero que se les ocurre es amenazar, tratar de ejercer control o dominio en medio de su desesperación, en medio de su frustración. Pero saben que nada de esto había en el corazón del Señor, nada de esto. Él no tenía
ese ímpetu de amenazar, de ejercer el control. No estaba frustrado, no se sentía atacado, vulnerable, expuesto. Por el contrario, el Señor en ese momento crítico del cual hemos estado hablando, sabía muy bien y entendía muy bien que era el Padre el que sostenía su vida y que aún sus enemigos no podían traspasar las fronteras de lo que Dios había determinado para él. Jesús descansaba en la soberanía del Padre. Jesús descansaba en la autoridad, en el control, en el dominio del Padre. Nos vamos a enfrentar a padecimientos. Seguramente vamos a sentir muchas veces que perdemos el control, pero no podemos dejarnos llevar por la frustración, no podemos dejarnos llevar por la desesperación, por la impotencia. Aquí nosotros estamos viendo el ejemplo de Jesús, pero ¿saben algo? En la Biblia nosotros encontramos el ejemplo de muchos hombres que en medio de sus padecimientos nunca levantaron su voz para amenazar a sus opositores. Hombres que siguieron las pisadas de Jesús. Por ejemplo, nosotros vemos a un hombre llamado Moisés, conocido por ser el hombre más manso, claro, después de haber sido tratado y formado por Dios a lo largo de 80 años. Y vemos a este hombre que tuvo que enfrentar por 40 años la incredulidad del pueblo, los ataques del pueblo, la murmuración del pueblo. ¿Pero creen ustedes que alguna vez se levantó Moisés para amenazarlos? Nunca, nunca. Ahí había un hombre siguiendo las pisadas del manso por excelencia que es Jesús. Pero también vemos a un hombre como David, que fue perseguido injustamente, cruelmente, por aquel rey a quien él le sirvió con tanto amor, con tanta dedicación, pero nunca levantó su mano para amenazar, nunca levantó su voz para contraatacar. Y también encontramos a un jovencito llamado Esteban, que fue apedreado injustamente también, por supuesto. Hombres que siguieron las pisadas de Jesús. Cuando una persona amenaza, que es lo que estamos viendo aquí, que es el término que aparece aquí, cuando una persona amenaza, está demostrando que no entiende, que no comprende muy bien que hay un solo juez justo en la tierra. Y no comprende tampoco que absolutamente nadie puede ufanarse de su futuro. Cuando una persona amenaza, está hablando de un tiempo futuro, ¿cierto que sí? Yo te voy a hacer esto, si tú me haces esto, yo te voy a responder de esta manera. Cuando una persona amenaza, está hablando del futuro. El que amenaza no entiende, ni se le cruza por la mente la realidad contundente de que a ninguno de nosotros nos pertenece el futuro, que ninguno de nosotros tenemos control sobre el futuro. Esta persona ignora que hay un solo juez, pero esta persona ignora también que ninguno de nosotros tiene injerencia en el futuro. Actuar de esta manera, amenazando, es una afrenta a la soberanía de Dios, a la justicia de Dios. Porque, y esto es algo que empezamos a decir el día de ayer, Dios no nos llama a amenazar a nadie. Dios nos llama a bendecir, a amenazar. Probablemente muy frustrados, desesperados, angustiados, queriendo ejercer el control sobre otros. Muchas veces lo hemos hecho. Palabras vacías, palabras necias, amenazas, presumiendo de un futuro que no nos pertenece, que no está en nuestras manos, pensando que podemos estar por encima del único juez justo que es Dios.
Pero ese no es el ejemplo que hemos recibido del Señor. Él padeció, pero nunca amenazó. Y podríamos pensar que podía hacerlo, ¿no? Y decirles a todos ustedes que se están burlando, que me están atacando, ustedes que me lastimaron, ya me los voy a encontrar allá del otro lado. Podía hacerlo, claro, pero cuando padeció no amenazó. Ese es nuestro ejemplo. Esas son las pisadas que nosotros tenemos que seguir. Probablemente usted podría pensar hasta este momento que esas huellas son demasiado grandes para nosotros, ¿no? Sí, que nuestros pies, nuestras pisadas son muy pequeñas en comparación. Pero ese es el ejemplo que tenemos. Ese es el llamado que tenemos y Dios nos capacita y nos implementa para ello. Y decía también el apóstol Pedro que el Señor, en lugar de amenazar, lo que hizo fue encomendar su causa al que juzga justamente. Uno solo es el que juzga justamente, y este es Dios. No hay otro juez justo. Los jueces fallan, los jueces se equivocan. Los jueces a veces tienen errores de apreciación, a veces les falta el tacto, la pericia. Hay un solo juez justo y este es Dios. Resulta que nuestro parámetro para juzgar es impreciso. Nuestro parámetro para juzgar está permeado de nuestros propios conflictos personales, de nuestros sesgos, muchas veces del dolor, de las heridas que tenemos. A veces vemos las situaciones, pero estamos enceguecidos por los resentimientos, por la amargura, por los faltantes, las carencias. La mayoría de las veces no podemos juzgar rectamente, no podemos juzgar justamente como dice aquí la palabra de Dios. Y lo mejor entonces que podemos hacer, ¿saben qué es? Encomendar nuestra causa a ese juez justo. Encomendar nuestra causa al que juzga justamente. Y esto no es, entiéndanme esto no es de ninguna forma pedirle a Dios que tome retaliaciones en contra de nuestros enemigos o que les haga pagar con creces lo que nos han hecho, sino más bien aprender a descansar y saber que Dios se encargará de colocar cada cosa en su lugar y de cumplir su propósito para nosotros. Ustedes miran la vida de José y José no se desgastó pidiendo justicia al cielo y que Dios se encargara de sus hermanos que lo habían traicionado. José fue descubriendo cómo todas estas cosas encajaban dentro de la soberanía y del propósito de Dios para él. Encomendar nuestra causa al juez justo no es pedirle a Dios que haga el trabajo sucio, es descansar en él. Ahora, esto tampoco significa que no debamos establecer límites que son saludables también, por supuesto que sí. Pero el único juez que es justo es Dios. El único que ve las cosas claramente es Él. Nuestro parámetro para juzgar, para discernir, generalmente es incorrecto. Miren que Moisés pudo acusar a Aarón y a María, pero ¿saben qué hizo? Decidió perdonarlos y dejar el asunto de las críticas y de la murmuración a Dios en sus manos. Señor, aquí traigo esto. Y adivinen qué, Dios se encargó de poner cada cosa en su lugar. David, teniendo todo para acabar con la vida de Saúl, de su perseguidor, decidió guardarse de dar un paso en falso y también decidió y dejó que Dios se ocupara de este asunto y así lo hizo. Dios ordenó cada cosa y puso cada cosa en su lugar. Esteban, estos hombres que mencionábamos hace un momento, que murió apedreado injustamente, en lugar de mandar
al infierno a todas las personas que le estaban arrebatando la vida, decidió clamar por misericordia para ellos. Grandes hombres de fe, hombres que siguieron las pisadas del Señor, hombres que no amenazaron, hombres que encomendaron su causa al único juez justo que existe en toda la tierra. Aquí nosotros vemos en el ejemplo de estos hombres a personajes que estaban muy conscientes, muy convencidos de la justicia de Dios, que, por decirlo de alguna manera, dieron un paso al costado y dejaron que Dios se encargara, dejaron que Dios hiciera lo que Él sabe hacer. Él es el que juzga justamente. Y nosotros podemos tener una seguridad y una paz en nuestro corazón. Y es que tarde que temprano, Dios se va a encargar de poner cada cosa en su lugar, de hacer justicia en su tiempo y a su manera. Y sobre todo, Dios se encargará de cumplir su propósito, porque eso es lo que más le importa a Dios en últimas. ¿De qué sirve que Dios se encargue de mis enemigos, entre comillas, pero que no se cumpla el propósito? Dios coloca cada cosa en su lugar, pero cumple un propósito soberano siempre. Seguramente frente a esto que estamos diciendo, tengamos que reconocer que nos falta descubrir la verdad acerca de la autoridad de Dios, de su paternidad, de su justicia, de su soberanía. Y probablemente sigamos pensando que lo que no hagamos por nuestras propias manos, nadie más lo va a hacer. Y que nosotros, con ese delirio, con ese complejo de jueces, tenemos que ir por la vida colocando a cada persona en su lugar, diciéndole a cada persona, cantándole sus verdades a cada quien. Nosotros somos todo menos jueces justos. El único que juzga justamente es Él. Miren que, ya para ir concluyendo, nosotros los cristianos somos bastante sutiles para amenazar o para vengarnos de nuestros adversarios. Incluso muchas veces adornamos los sentimientos de venganza, nuestras amenazas, con una terminología que suena muy espiritual. Entonces decimos que Dios se encargue, pero ese que Dios se encargue está lleno de amargura y de resentimiento. Decimos, Dios juzgará, pero ahí está la espinita clavada en el corazón. Y así podríamos mencionar muchas otras frases que decimos para adornar nuestros resentimientos, incluso las veces que hemos visto que nuestros enemigos tropiezan, sentimos un gran alivio aquí, un fresquito aquí adentro, y decimos, justicia de Dios. Pero ahí no hay fruto del Espíritu Santo, ahí no hay nada de la nueva vida, ahí no hay nada de Cristo, sino pura humanidad, pura carne, esa vana manera de vivir. Tenemos que entender que no somos barcos a la deriva, que tenemos un Dios, que tenemos un Padre, un juez justo que vela por nosotros. Y Dios no necesita que le digamos cómo tiene que hacer las cosas, cuándo tiene que hacer las cosas. Él todo lo ve y podemos descansar en su soberanía, en su gran amor. Miren, ya para ir concluyendo lo que hemos hablado a lo largo de estos 3 días, el seguir las pisadas de alguien implica que ese alguien ya caminó por esa senda que nos está marcando. Y esto nos permite ver que es posible recorrer ese camino, porque allí están las huellas del Señor. Él ya lo caminó, Él ya lo transitó. No fue una cuestión de palabras y mensajes bonitos, fueron sus huellas que quedaron allí marcadas, que son nuestro parámetro a seguir.
No admitamos el engaño, como decíamos el primer día. Hablemos siempre con la verdad. No respondamos maldición con maldición, como decíamos el día de ayer. En cambio, bendigamos, pidámosle a Dios que tenga misericordia de nuestros contradictores. Y finalmente, aprendamos a encomendar nuestra causa delante del juez justo. Necesitamos despertar a la maravillosa verdad de que tenemos una nueva vida en el Señor y que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y pensando en esto, quiero invitarles a que oremos para finalizar este tiempo y para consagrar este mes de julio en las manos de Dios. Padre bueno, hoy y a lo largo de estos días, a través de tu palabra, nos invitas a seguir las pisadas de Jesús. Esto no es algo que podamos hacer por iniciativa propia. Esto no es algo que podamos hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento. Necesitamos de ti, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu compañía, de tu presencia, Señor. Separados de ti, nada de esto que hemos dicho es posible, Señor. Hoy tomamos la decisión de desechar la mentira, de hablar con la verdad. Hoy tomamos la decisión de bendecir en lugar de maldecir, de no seguir tomando el trago amargo que muchos nos ofrecen. Y también hoy colocamos expresamente, Señor, nuestra causa delante del juez justo. Señor, nosotros no somos jueces justos. La mayoría de veces cuando juzgamos, estamos llenos de nuestros prejuicios, de nuestro resentimiento, de nuestros traumas, de nuestras carencias. Pero hoy todo lo ponemos en tus manos, Señor. No para que tú tomes retaliaciones en contra de nuestros enemigos, sino para que tú te encargues de cumplir tu propósito superior en todas estas cosas, Dios del cielo. Yo te doy gracias por cada persona que nos ha acompañado hasta aquí. Yo te pido de manera especial que les acompañes y les bendigas en lo que resta de este mes de julio y en lo que resta de este año. Tú les has llamado a seguir tus pisadas, Señor. Y yo te doy gracias porque mientras ellos vayan caminando, recorriendo estas pisadas, estas huellas, tú estarás allí con ellos, Señor, para acompañarlos, para fortalecerlos, para respaldarlos, para llenarlos de ánimo. Y aun cuando ellos tropiecen y caigan en el camino, tú estarás allí también para levantarlos. Hoy les bendigo a ellos, Señor. Bendigo lo que ellos son, lo que hacen, lo que tienen. Bendigo sus familias, sus matrimonios, la vida de sus hijos, Señor. Bendigo sus trabajos, sus esfuerzos, sus emprendimientos, sus negocios, sus recursos, Señor. Te pido que tu bendición alcance también su salud y les permitas tener bienestar, calidad de vida, paz en la mente y en el corazón, Señor. Y que a lo largo de este mes y de lo que resta de este año te sigas manifestando a ellos, revelando la maravillosa verdad de que ellos tienen una nueva vida en Cristo. Que de esa forma ellos puedan vivir, Señor, y que no se conformen con menos que eso. Gracias por esta jornada, Señor. Colocamos nuestras vidas y nuestros planes, nuestras decisiones delante de ti, Señor. Y yo te pido que en medio de la causa que ellos tienen, de la aflicción o el padecimiento que ellos estén enfrentando, tú te levantes como poderoso gigante para ordenar cada cosa, para darles paz y seguridad en el corazón y para mostrarles el propósito que tienes en medio de cada situación. A ti te alabamos y te bendecimos, Dios, y te damos gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, nuevamente a todos muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos, recuerden, esta semana en los ministerios y el sábado en nuestra reunión familiar. Les queremos mucho, están en nuestras oraciones
y nos vemos estos días. Es tiempo de estar aquí en la casa de Dios. Chao, chao, que estén muy bien.